Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desmenuzar una noticia que ha estado dando vueltas por todos los medios y ha generado un montón de especulación. Hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y talento. Y es que el hombre ha roto el silencio. Vamos a ver qué dijo el director y cuál fue su respuesta, porque créanme, esto tiene miga. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en los detalles de este supuesto conflicto, o como muchos lo han llamado, este silencio roto. Todo empezó como suele pasar en estos casos, con rumores y filtraciones. Se hablaba de tensiones en un proyecto, de diferencias creativas, de un posible enfrentamiento entre Can Yaman y el director de una de sus producciones más recientes. Y claro, ante la falta de información oficial, la imaginación vuela y las teorías se multiplican. ¿Fue una discusión seria? ¿Un malentendido? ¿O simplemente ruido mediático? Pues bien, parece que Can Yaman ha decidido tomar las riendas de la narrativa y ha salido a aclarar las cosas. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poco. Can Yaman ha tenido una carrera meteórica, saltando de la fama en Turquía a convertirse en una estrella internacional. Su atractivo físico, su personalidad magnética y su talento actoral lo han llevado a protagonizar series que son un éxito rotundo, y no solo en su país, sino en mercados tan competitivos como España, Italia y América Latina. Esto, por supuesto, lo pone bajo el microscopio constante de la prensa y de los fans, quienes siguen cada uno de sus pasos, cada declaración, cada proyecto. Y es precisamente esta atención la que a veces puede generar malentendidos o magnificar situaciones. Ahora, vayamos al meollo del asunto. Según lo que ha salido a la luz y lo que el propio Can Yaman ha compartido, la situación giraba en torno a un director específico, cuyo nombre, por respeto a la privacidad y a la evolución de la historia, no vamos a mencionar directamente aquí, pero todos sabemos a quién nos referimos por el contexto de sus trabajos recientes. El director, al parecer, habría hecho algunos comentarios en público o quizás se habría filtrado alguna declaración que insinuaba que trabajar con Can Yaman no había sido del todo fácil. Se hablaba de supuestas dificultades para conseguir que el actor se ajustara a ciertas directrices, o de diferencias en la visión artística para el personaje. Estos comentarios, como era de esperarse, encendieron las alarmas y crearon una ola de especulaciones sobre un posible distanciamiento o conflicto. La presión mediática y el interés de los seguidores de Can Yaman por saber la verdad eran inmensos. La gente quería saber si los rumores eran ciertos, si había habido una pelea, si esto afectaría sus futuros proyectos. Y fue en este ambiente de expectativa que Can Yaman decidió romper su silencio. Su respuesta, lejos de ser confrontacional o defensiva, fue sorprendentemente madura y diplomática. En sus propias palabras, y esto es lo más interesante, Can Yaman habría explicado que si bien es normal que en cualquier equipo de trabajo, especialmente en un set de filmación que involucra a tantas personas y tantas horas de dedicación, puedan surgir diferentes puntos de vista, esto no significa necesariamente un conflicto. Él enfatizó que siempre ha sido un profesional dedicado, que se entrega por completo a sus personajes y que respeta profundamente el trabajo de los directores y de todo el equipo. Lo que quizás se interpretó como un problema, él lo describió como un proceso natural de colaboración creativa donde las ideas se discuten, se aportan y se busca la mejor manera de sacar adelante el proyecto. Can Yaman habría expresado que entiende que a veces, en el fragor del rodaje, las cosas pueden parecer intensas o que las palabras pueden ser malinterpretadas. Él mencionó que su prioridad siempre ha sido la calidad del producto final y que, para lograrlo, está abierto al diálogo y a la retroalimentación. Es decir, que si hubo alguna discrepancia, se abordó de manera constructiva, buscando un punto de encuentro que beneficiara a la película o serie en cuestión. Lo que me parece realmente destacable de la respuesta de Can Yaman es su inteligencia emocional. En lugar de entrar en polémicas o señalar al director, prefirió enfocarse en la colaboración y en el objetivo común. Dijo algo así como, somos un equipo y como en todo equipo, hay momentos de debate. Lo importante es que todos rememos en la misma dirección para ofrecer al público lo mejor. Esta perspectiva no solo quita leña al fuego, sino que también proyecta una imagen de madurez profesional y de una actor que valora el trabajo en conjunto.
Además, Can Yaman habría aprovechado para agradecer al director y a todo el equipo con el que ha trabajado en ese proyecto en particular, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de cada uno. Esto envía un mensaje muy potente: no hay rencor, no hay resentimiento, solo un reconocimiento a la labor conjunta. Es un gesto que habla mucho de su carácter y de su forma de gestionar situaciones potencialmente delicadas. Otro punto importante de su declaración fue la mención de que a veces, los medios, por su afán de generar noticias, pueden exagerar o sacar de contexto ciertas situaciones. Él invitó a la audiencia a no dejarse llevar por los rumores y a esperar la información oficial o las declaraciones directas de los involucrados. Esto es fundamental en la era digital en la que vivimos, donde la desinformación puede propagarse a una velocidad vertiginosa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Can Yaman, ante los rumores de un supuesto enfrentamiento con un director, ha roto su silencio para aclarar que, si bien existieron diferencias de opinión, estas fueron parte del proceso creativo y se resolvieron de manera profesional y colaborativa. No hubo una ruptura, no hubo una pelea monumental, sino simplemente el día a día de un set de filmación donde se trabaja para crear arte. Su respuesta nos enseña varias cosas. Primero, la importancia de la comunicación clara y directa. Segundo, la habilidad de gestionar las crisis de relaciones públicas con inteligencia y diplomacia. Y tercero, que no todo lo que se dice en los medios es necesariamente la verdad absoluta. A veces las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen, y la clave está en la forma en que se abordan. Personalmente admiro la manera en que Can Yaman ha manejado esta situación. Ha demostrado ser un artista consciente de su impacto y responsable con su audiencia. Ha preferido la unidad y la profesionalidad por encima de cualquier controversia. Es un ejemplo de cómo un profesional puede navegar por las aguas a veces turbulentas de la fama, manteniendo la compostura y la integridad. Así que si se preguntaban qué había pasado, ahí lo tienen. Can Yaman ha dicho su verdad, y es una verdad de unidad y colaboración. Esto sin duda refuerza su imagen pública y nos deja con la expectativa de ver sus próximos trabajos, sabiendo que detrás de ellos hay un actor comprometido y un equipo que trabaja unido. En resumen, hemos analizado la reciente declaración de Can Yaman sobre los rumores de un conflicto con un director. Hemos explorado el contexto de su fama y cómo ésta puede generar este tipo de especulaciones. Hemos desglosado su respuesta, destacando su enfoque diplomático, su énfasis en la colaboración y su llamado a la prudencia ante los rumores. Queda claro que, más allá de las diferencias de opinión, el respeto y el objetivo común prevalecieron. Muchas gracias a todos por acompañarme en este vídeo y por dedicarme su tiempo. Espero que esta información les haya parecido interesante y esclarecedora. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que los medios a veces exageran? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman o que les interese este tipo de noticias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y análisis. Hasta la próxima.